had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn, and I hire wrong. So then I'm doing IT, and when I go to plug the servers in, they become sentient, and they won't let us access our network unless we forward their chain emails and memes to more and more and more people, and then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant finds and invites best-fit candidates to apply, so you can discover talent you may have missed. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. It is my great honor to welcome you all to Starfleet Academy. There's never been a better time to enroll in Star Trek. It's our job to prepare you for the unimaginable. To the night, cadet! In high-pressure situations, positive reinforcement is crucial to one's success. You're doing a great job. This is what we train for. These friends of mine, they all live for something bigger than themselves. And that's Starfleet. Starfleet Academy. New series now streaming on Paramount+. ¿Sabías que hubo un día en que Dios dio a los israelitas tanta carne que se les salía por la nariz? Dios alimentaba a Israel con maná, pan del cielo, provisión diaria, milagro constante. Pero el pueblo se cansó y murmuraron: ¿Dónde está la carne? En Egipto comíamos pescado, cebollas, ajo. Esto ya no lo aguantamos. Se quejaron tanto que Moisés se desesperó. Entonces Dios dijo: ¿Quieren carne? Les daré carne. No un día, ni dos, sino un mes entero, hasta que les salga por la nariz y les cause náuseas. Y al día siguiente llegaron codornices, miles, millones, una lluvia de carne. Pero mientras comían con avidez, una plaga cayó sobre ellos, porque no fue hambre lo que los movió, sino la codicia y la ingratitud. Querían saciar su carne y olvidaron al Dios que los sostenía. A veces, Dios nos da lo que pedimos, para mostrarnos que no siempre es lo que necesitamos. Escribe: gracias, Señor, por todo lo que me das. Si confías en la provisión de Dios. ¿Sabías que 12 espías vieron lo mismo, pero solo 2 creyeron? Dios les prometió una tierra fértil, abundante, donde fluiría leche y miel. Y cuando llegaron a sus puertas, ordenó a Moisés enviar a 12 espías a explorar Canaán. Todos vieron lo mismo: ciudades enormes, hombres gigantes, pero también viñedos, frutos, cosechas como jamás habían imaginado. Al regresar, 10 dijeron: no podremos, parecemos insectos ante ellos. Solo 2, Josué y Caleb, dijeron: si Dios está con nosotros, tomaremos la tierra. Pero el pueblo eligió escuchar al miedo. Lloraron, se quejaron, incluso quisieron volver a Egipto. Y Dios respondió: esta generación no entrará. Así que por 40 años vagaron por el desierto. Porque a veces la incredulidad te cierra puertas que Dios ya había abierto. De todos ellos, solo 2 entraron: los que creyeron, los que vieron con fe, no con temor. ¿Y tú? ¿Estás caminando por lo que ves o por lo que crees? Si decides confiar, escribe: yo confío en Dios. ¿Sabías que 5 mujeres valientes cambiaron la ley y Dios las respaldó? No tenían hermanos, su padre había muerto en el desierto, y según la costumbre, ellas no tenían derecho a herencia. Pero en vez de resignarse, las hijas de Zelofehad se presentaron ante Moisés, los líderes, y ante Dios. Dijeron: ¿por qué el nombre de nuestro padre debe desaparecer solo porque no tuvo hijos varones? Era una pregunta cargada de fe, valor y justicia. Moisés llevó el caso ante Dios, y Dios respondió: ellas tienen razón. Ese día la ley cambió. Dios estableció que, si no hay hijos varones, la herencia pase a las hijas. Porque el cielo no ignora la valentía. Estas 5 mujeres no solo reclamaron una tierra, reescribieron la historia. ¿Sabías que Moisés rogó por su hermana cuando Dios la cubrió de lepra por desobediente? Miriam no era cualquier mujer, era profetisa y hermana de Moisés. Pero un día ella y Aarón comenzaron a murmurar: ¿acaso solo a Moisés le habla Dios? Cuestionaron su autoridad, y Dios escuchó. Entonces descendió en una nube y habló con furia: ¿por qué no temieron hablar contra mi siervo Moisés? Cuando la nube se apartó, Miriam estaba blanca como la nieve. Le dio lepra. Frente a todos quedó en vergüenza. Aarón, horrorizado, pidió misericordia. Pero fue Moisés quien clamó con una frase poderosa: te ruego, oh Dios, sánala ahora. Dios respondió a su súplica:
Pero Miriam debía estar 7 días fuera del campamento. Una lección pública, no por odio, sino para recordar. Hablar contra lo que Dios establece tiene consecuencias, y la verdadera grandeza no está en la venganza, sino en la intercesión. Si tú también quieres un corazón como el de Moisés, escribe: Señor, enséñame a perdonar. Y mira el libro de Números en nuestro canal, Historias Bíblicas 369, o en el primer comentario. ¿Sabías que Dios le dio a Moisés los nombres exactos de los líderes de cada tribu? Nada en el plan de Dios es al azar. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, no eran solo una multitud, eran un ejército organizado. Y en el libro de Números, Dios hizo algo sorprendente. Le dictó a Moisés cada nombre, uno por uno, de los jefes de tribus. No eran elegidos por popularidad, ni por fuerza, ni por influencia. Dios los llamó por nombre y les asignó una posición específica en el campamento. Al este, al sur, al oeste, al norte, cada tribu con su estandarte, su líder y su lugar. Porque Dios no forma desorden, Él forma propósito. Hasta los detalles más pequeños revelan algo. Dios conoce a cada uno, sabe dónde colocarlo y para qué. Si sientes que Dios tiene un lugar para ti, escribe: Guíame, Señor. ¿Sabías que Dios mandó fabricar trompetas de plata para que el cielo guiara cada paso de su pueblo? No eran simples instrumentos musicales, eran señales del cielo. Dios ordenó forjar 2 trompetas de plata pura, con un propósito sagrado. Cuando sonaran, todo el campamento de Israel debía moverse. Un sonido, y los líderes se reunían. Otro sonido, y todo el pueblo marchaba. Si sonaban al unísono, significaba guerra. Eran la voz de Dios, en forma de trompeta. Y también se tocaban en días de fiesta, sacrificios y celebraciones, porque cada momento clave merecía un sonido celestial. No había margen para la confusión. El pueblo no seguía emociones, seguía el sonido de Dios. Hoy ya no tenemos esas trompetas, pero sí una pregunta: ¿estás escuchando su señal o solo el ruido del mundo? ¿Y si te dijera que Dios mandó marcar la ropa para que nunca olvidaras quién eres? En Números 15, Dios dio una orden curiosa. Cada hebreo debía coser flecos en los bordes de su manto, con un cordón azul. ¿Un simple adorno? No, era una señal, un recordatorio diario de que eran un pueblo apartado. Cada vez que miraban sus vestiduras, debían recordar algo: obedezcan mis mandamientos y no sigan los deseos de su corazón ni de sus ojos. Era un llamado constante a la fidelidad. Dios sabía que el corazón humano olvida fácil. Por eso estableció un símbolo, en algo que usaban todos los días: un cordón azul para no perder el rumbo. Porque la consagración no se lleva solo en el alma, también se viste. ¿Sabías que Dios protegía a los culpables en ciudades especiales? En el desierto, Dios ordenó crear 6 ciudades de refugio. Si alguien mataba por accidente, podía huir allí y estar a salvo. Nadie podía vengarse mientras estuviera en esa ciudad. Era justicia, pero también misericordia, un equilibrio perfecto. Allí, el acusado debía quedarse hasta la muerte del sumo sacerdote. Entonces quedaba libre. Era una forma de enseñar que incluso el culpable tenía una oportunidad. Porque Dios no es solo juez, también es refugio. Si el mundo te señala, si el error te persigue, corre al lugar correcto. Corre al que no solo castiga, sino que también restaura. Si entiendes que hay justicia, pero también gracia. ¿Sabías que hubo un día en que el fuego de Dios cayó y consumió a 250 hombres al instante? Todo empezó con una rebelión. Coré, Datán y Abiram se levantaron contra Moisés y Aarón, diciendo: «Nosotros también podemos ser sacerdotes». Ignoraron que el sacerdocio era un llamado santo, no una ambición humana. Entonces, 250 hombres se atrevieron a ofrecer incienso ante Dios, sin ser elegidos. Vestidos como sacerdotes, encendieron sus braseros. Y en ese instante, fuego salió de la presencia de Dios y los consumió a todos. Ni uno quedó en pie. No fue crueldad, fue santidad. Dios dejó claro: no cualquiera puede acercarse a lo sagrado a su manera. No es el hombre quien decide cómo servir a Dios. Es Dios quien llama, quien escoge, quien unge. Si hoy te acercas a lo santo,
hazlo con reverencia, porque el fuego de Dios aún purifica y también juzga. Escribe, tu llamado es santo, Señor. Si crees que no se juega con las cosas de Dios. ¿Sabías que Israel aún espera una vaca roja para cumplir una profecía antigua? Dios ordenó un ritual misterioso. Una vaca completamente roja, sin defecto alguno, debía ser sacrificada fuera del campamento. No era como los otros sacrificios. Esta ceremonia no se hacía en el altar, sino en el desierto. La vaca era quemada por completo. Luego, sus cenizas se mezclaban con agua y servían para purificar a los impuros. Era el único rito capaz de limpiar a alguien contaminado por tocar un cadáver. Un símbolo de vida, naciendo de la muerte. Pero hay algo más impactante. Según los textos judíos, este ritual solo se ha realizado unas pocas veces en toda la historia. Y aún hoy, en Israel, están buscando una nueva vaca roja perfecta para restaurar este antiguo rito. ¿Se acerca el cumplimiento del fin? ¿Sabías que hubo un día en que la tierra se abrió y se tragó a hombres vivos? Coré, Datán y Abiram se levantaron contra Moisés y Aarón. No son los únicos escogidos, dijeron, y arrastraron a 250 líderes con ellos. Desafiaron la autoridad, pero en realidad estaban desafiando a Dios mismo. Moisés, dolido, cayó de rodillas y dijo, si estos hombres mueren de muerte natural, Dios no me envió, pero si la tierra se abre y se los traga vivos, entonces sabrán que despreciaron al Señor. Apenas terminó de hablar, el suelo tembló, el campamento gritó, y la tierra se abrió como una boca, y se los tragó con todo y sus familias. Fuego descendió y consumió a los 250 rebeldes. No fue solo juicio, fue advertencia. Cuando desafías lo que Dios ha establecido, no estás luchando contra un hombre, sino contra el cielo. ¿Sabías que una vez los israelitas intentaron entrar a Canaán sin Dios? Después de que rechazaron la tierra prometida, se arrepintieron, demasiado tarde. Dios ya había dicho, ninguno de ustedes entrará. Pero ellos dijeron, subiremos igual. Moisés les advirtió, no lo hagan, Dios no va con ustedes. Pero no escucharon. Subieron al monte, solos, y fueron derrotados por sus enemigos. Porque no basta con tener valor, necesitas obedecer el momento de Dios. Lo que se hace fuera de su tiempo, fracasa. Esa batalla fue perdida, antes de empezar, porque la presencia de Dios no los acompañó. Si tú también has hecho algo sin consultar a Dios, recuerda esto, su tiempo es perfecto, y su dirección lo es todo. ¿Sabías que un burro habló con voz humana para salvar una vida? Balaam era un profeta, contratado para maldecir a Israel. Iba rumbo a cumplir esa misión, montado en su burro. Pero de pronto, el animal se detuvo. 3 veces se negó a avanzar, y Balaam lo golpeó furioso. Lo que no sabía es que un ángel con una espada lo esperaba justo delante. Entonces ocurrió lo imposible. El burro habló. ¿Por qué me pegas? ¿No he sido siempre fiel contigo? Balaam quedó en shock, y en ese instante Dios le abrió los ojos. Vio al ángel, vio la espada, y cayó al suelo, temblando. Dios usó un animal para detener un corazón necio, porque cuando Dios quiere hablar, lo hace de formas que jamás imaginamos. Puede usar una tormenta, una palabra o incluso un burro. La pregunta es, ¿estás escuchando? ¿Sabías que un solo golpe con su bastón le costó a Moisés entrar a la tierra prometida? El pueblo volvió a quejarse. Tenían sed. Y una vez más, Moisés clamó a Dios. Pero esta vez, Dios le dio una orden distinta. Habla a la roca y dará agua. Moisés, agotado por la rebeldía del pueblo, alzó su bastón y golpeó la roca 2 veces. El agua salió. El pueblo bebió hasta saciar su sed. Pero algo no estuvo bien. Moisés golpeó la roca. Por lo que el Señor les dijo a Moisés y a Aarón, por no haber confiado en mí, ni haber reconocido mi santidad delante del pueblo de Israel, no harán entrar a este pueblo en el país que voy a darles. Ese mismo bastón que abrió el mar, que desató plagas, que mostró milagros, ahora se convirtió en símbolo de juicio, porque con Dios, obedecer a medias es desobedecer. Moisés había sido el hombre más usado, pero un solo acto de desobediencia le cerró la puerta del final. ¿Y tú? ¿Estás obedeciendo por completo?
o a tu manera? ¿Y si te dijera que una vara seca comenzó a florecer de la nada? El pueblo se rebeló. Cuestionaban a Moisés. Desafiaban a Aarón. ¿Por qué ustedes tienen autoridad? ¿Acaso Dios solo habla por ustedes? Entonces Dios habló, pero no con palabras. Ordenó que cada líder tribal dejara su vara, un bastón seco, sin vida, frente al arca del pacto. Pasó una noche, y al amanecer, solo una de esas varas había cambiado. La de Aarón no solo brotó, sino que echó retoños, floreció, y dio almendras maduras. Una señal imposible, una declaración divina. Aarón había sido escogido, no por carisma, no por fuerza, sino porque Dios lo había señalado con vida donde antes solo había madera muerta. Cuando Dios te elige, Él te respalda, y lo imposible florece. Una serpiente de bronce salvó miles de vidas. El pueblo se cansó. Murmuraron contra Dios y Moisés. Estamos hartos de este pan sin sabor. Entonces Dios envió serpientes venenosas. Mordían, y muchos morían. Pero cuando el pueblo clamó, Dios no quitó las serpientes. Dio una solución inesperada. Mandó forjar una serpiente, de bronce. Moisés la colocó en un asta, y Dios dijo, el que la mire, vivirá. Solo mirar y vivir. El veneno seguía ahí, pero el antídoto era la fe, porque a veces la sanidad llega no cuando todo cambia, sino cuando elevas tu mirada. ¿Tú también estás rodeado de serpientes? Entonces no bajes la cabeza, levántala, escribe, solo Dios sana y salva. Si crees que Dios sana con su poder y salva con su amor. Y mira el libro de Números en nuestro canal, Historias Bíblicas 369, o en el primer comentario. Well, the holidays have come and gone once again, but if you've forgotten to get that special someone in your life a gift, well, Mint Mobile is extending their holiday offer of half off unlimited wireless. So here's the idea. You get it now. You call it an early present for next year. What do you have to lose? Give it a try at mintmobile.com/switch. Limited time 50% off regular price for new customers. Upfront payment required. $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan. Taxes and fees extra. Speeds may slow after 50 gigabytes per month when network is busy. See terms. This message is sponsored by Greenlight. With school out, summer is the perfect time to teach our kids real-world money skills they'll use forever. Greenlight is a debit card and the #1 family finance and safety app used by millions of families, helping kids learn how to save, invest, and spend wisely. Parents can send their kids money and track their spending and saving, while kids build money confidence and skills in fun ways. Start your risk-free Greenlight trial today at greenlight.com/Spotify. That's greenlight.com/Spotify.